Amado Dios, delante de su presencia invocamos, Señor Dios nuestro, su poder, su misericordia, su auxilio, su pronto socorro, sabiduría e inteligencia espiritual, Señor Dios nuestro, para que los misterios escondidos cobren vida en nuestro espíritu, al ser vivificados por el espíritu de la palabra profética más segura que usted nos ha dado, Señor. La confianza en Cristo Jesús como firme ancla del alma que penetra, Señor Dios nuestro. Oh Dios de nuestros padres, reprenda por nosotros al devorador. Reprenda por nosotros todo espíritu del diablo, toda potestad, toda hueste espiritual. Señor, todo espíritu de opresión, de oposición, en el nombre de Jesús, retrocedan las huestes espirituales ante la refulgente espada de Jehová que se batirá a la derecha y a la izquierda y a donde quiera que nos volvamos. Señor Dios nuestro, necesitamos unción. La unción nos enseñará todas las cosas, la potencia de los cielos, la gracia que se derrame en nuestros labios, sabiduría e inteligencia espiritual, visión clara, Señor, profunda, visión de sus pensamientos, de su voluntad, luz, Dios nuestro, luz para poder escudriñar los misterios escondidos de siglos y edades, que no han bajado a corazón de hombre. Señor, misterios escondidos que no han subido a corazón de hombre, que ojo no vio ni oído yo. Tenga misericordia de nosotros, denos sabiduría, denos inteligencia. Dios nuestro, en sus manos encomendamos nuestro espíritu. Reprenda por nosotros al devorador, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta tarde, amén. Tomando su escritura en el libro de los Salmos, leemos el capítulo 45, versículo 1. Amén. Hoy usted va a escuchar algo muy profundo, va a tener que estar muy concentrado. Amén. Dos misterios, dos revelaciones muy grandes, inéditas, pero tiene que estar muy concentrado, si no, de lo contrario, no lo verá. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 45, versículo 1. Así advertido, leemos en el nombre de Jesús. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Tome asiento. El salmista, el músico principal, recibía este másquil de los hijos de Coré. Era una canción de amores. ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Amén. El corazón del salmista rebosaba o desbordaba. Amén. Palabra buena. ¿Sí? ¿Lo lee? Palabra buena, ¿escucha? Porque la mayoría de los hombres son testigos de cómo de los corazones de las criaturas las palabras son corruptas. Las palabras que rebosan son corruptas. Son palabras de queja. Generalmente el hombre se queja. Son palabras de regaño. ¿Amén? Son palabras hirientes, palabras duras. ¿Sí? Mas este varón cantaba en el espíritu un canto a su rey. Nuestro Rey, Jesucristo. ¿Amén? ¿Escucha usted? Y en esto vamos a avanzar hoy, si nos dejan, en no poca profundidad. Amén. Depende de la santidad que usted tenga y de la oración, así conforme verá. Amén. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto, al Rey Jesús, en espíritu. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Esto indica una unción sobre él, un desborde, donde él no podía pararse. Amén. Donde comenzó a hablar por el Espíritu cosas inefables, ¿sí? Versículo 2. Eres algo presente, lo tenía ahí, lo veía, lo palpaba, amén. Lo estaba contemplando. Jesucristo para este varón no era una teoría, era una persona, amén. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, ¿sí? La hermosura en la Biblia no habla de apariencia. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice el Espíritu Santo que Dios no mira lo que mira el hombre. Amén. Cuando la Biblia habla de hermosura no habla de apariencia. No habla de líneas del cutis, ni de altura, ni de figura, ni de peso. ¿Sí? Amén. No habla de un modelo de mujer ni un modelo de hombre, como están acostumbrados a ver los hombres. ¿Sí? La hermosura para Dios contempla otras cosas. En 1 Samuel 16, 7,
Dice el Espíritu Santo en medio del versículo, Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Lo lee? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Amén. Sí, el hombre mira rasgos. Amén. El hombre mira color de cutis, color de ojos. Es impresionado o no por la figura de otro hombre, una mujer, o de una mujer, el hombre. Amén. Mas Dios no mira eso. Dios no se deleita en la hermosura física de las personas, pues Él tiene otros patrones, tiene otros valores. Amén. ¿Sí? Dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Lo entiende esto usted? Amén. Pero, dice la Escritura, hay una coma y dice, pero Jehová mira el corazón. Amén. Jehová mira el corazón de los hijos de los hombres. Y cuando mira el corazón de los hijos de los hombres, Jehová mira las virtudes que hay en el corazón de los hijos de los hombres. Es difícil encontrar virtudes en los hombres, puesto que todos los hombres nos hemos desviado a una, y somos resucitados por Cristo y traídos de nuevo por Cristo a una vida sana. El hombre está viciado. Amén. El hombre es sucio, tiene malas intenciones y está viciado. Y contamina la creación. Amén. Cuando hay virtudes en un corazón, Jehová mira esas virtudes. Amén. Y los propósitos que tiene esa persona, es decir, lo que la persona se propone. Continuamente la persona está haciendo planes. Amén. ¿Sí? Dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 6 que los pensamientos de los hombres, la inclinación del pensamiento de los hombres en esos días de Noé, el profeta, amén, el constructor del arca, era de continuo el mal. En otro lado, el apóstol Pablo dice que los hombres llegaron a ser inventores de males. Amén. Dedicaban su tiempo a inventar nuevos males, así involucrar a otros hombres y destruir la humanidad. Amén. ¿Va entendiendo? Dios mira el corazón, ¿sí? Si hay virtudes, si esta persona por medio de la fe, la humildad y la entrega ha tomado lo que Cristo le ofrece. Cristo es limpio, su rey, como cantaba el salmista. Amén. Eso es hermosura para Dios. Limpieza de corazón. Amén. Limpieza de corazón que viene por el oír con fe la palabra de Dios. Un corazón de buenas intenciones. Un corazón recto. Esto es un corazón que no piensa en desviarse del camino. Amén. Un corazón que tiene muy buen concepto de Dios y tiene muy buen concepto de su prójimo. Un corazón de carne, no un corazón de piedra, porque a Dios el corazón de piedra no le va. El corazón del insensible para Dios es un corazón malo, no le gusta. Es más, se compromete a quitarlo de en medio de la persona. Eso mira a Dios, eso es hermosura, virtudes, amén, valores, ¿sí? Que solamente están en Dios, aptitudes, ¿sí? Galas de la persona, amén. La palabra hebrea para hermoso, ¿sí? Es una palabra de expresión doble. La idea es hermoso, precioso eres tú, precioso, preciado, como una joya, de mucho valor por los componentes que tiene. Amén. Por lo que ha adquirido. En la tierra pasa algo parecido cuando las personas estudian, se capacitan, empiezan a adquirir componentes, cada vez cuesta más su trabajo, le pagan más. Amén. Cuanto más estudia, más componentes tiene. Cuanto menos se prepara, más simple es. Y la mano de obra que esta persona ofrece es barata. Solamente puede ofrecer el servicio de su cuerpo, en duro trato. ¿Amén? ¿Sí? ¿Va entendiendo? Eso es hermosura para Dios. Dios no mira el peinado, si bien tampoco hay que andar despeinado. Hay que andar en orden. Dios mira el corazón. Ahora, si el corazón está limpio, se tiene que reflejar fuera. ¿Amén? Hay personas que dicen que Dios mira el corazón y fuman. ¿Esa persona está limpia? No. No, fuma, pero no pasa nada porque Dios le mira el corazón, por supuesto, y lo desecha. Porque la hermosura de dentro, la limpieza de dentro se refleja afuera, en la vestimenta, en el porte, en el andar, en el comportarse. Esto es cómo se porta o cómo se lleva usted. ¿Se lleva de chismes? ¿Se lleva de palabra recta? ¿Es una persona confiable? ¿Cómo conduce su vida? ¿Entiende usted? ¿Amén? Tal cual
Dice la Escritura, es el pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Su corazón estima la limpieza, la belleza, es ordenado, prolijo, se verá en su vida, se verá en su porte, se verá en su ropa, se verá en su casa, se verá en sus cosas. Amén. Tal cual es en su corazón el hombre, tal cual es en su corazón, así es él. Amén. ¿Sí? Hermoso, precioso eres tú, delicioso. ¿Sí? Una persona dulce, Jesucristo, con la cual poder estar a gusto, sin tener ganas de irse. Alguien que atrae a un muerto, como dijo, cuando me crucifiquen, en otras palabras, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Alguien de virtudes encomiables, brillante, con mucha sabiduría y a la vez tierno. No por ser rey, dejó de ser humilde. No por ser lo más alto en poder, dejó de ser sensible. Y todo eso le da un cúmulo de valores, lo cual hace que las personas que lo vean por la fe, se tomen de él, porque mejores son sus amores que el vino. Amén. Virtudes, valores, propósitos del corazón. ¿Cuál es el propósito del corazón de Jesucristo? Bueno, hacerle bien al hombre, rescatar al hombre, tenerle paciencia, perdonarlo, ayudarlo, ser paciente con el extraviado, con el rebelde. El rebelde es imprudente. Es imprudente. Cada vez que alguien se manifiesta en rebelión es un imprudente. Está escrito. Porque Dios mandó a Juan el Bautista para volver a los padres, a los prudentes, a los rebeldes a la prudencia de los justos y el corazón de los hijos a los padres. Amén. Todo eso mira Dios en mí y en usted. A ver hacia dónde vamos. ¿Qué estamos maquinando, como se dice vulgarmente? Amén. ¿Qué opinamos de nuestro prójimo? Dios va pesando eso y hace un juicio. Luego vienen las cosas sobre nosotros y nosotros no las aceptamos porque estamos engañados. No creemos ser lo que nos pasa. Amén. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, la Biblia revela que esta hermosura para Dios, como decíamos, no es la del cuerpo, es la hermosura de la santidad. Amén. Primera de Crónicas 16, 29 dice así: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Es decir, lo que se le debe a Jehová. Porque hay una deuda con Jehová. Amén. ¿Entiende usted? Y el que pierde el tiempo es un deudor moroso para Dios. Amén. ¿Sí? Porque Dios dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Y al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y al primero que hay que honrar y que respetar es a él. Las personas se engañan, bajan la cabeza y se involucran en enredos terrenales y se olvidan de honrar a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Amén. Dad a Jehová la honra debida o lo que le debéis a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos o arrodillaos en humildad. Amén. Delante de Jehová, no delante del hombre ni en el templo. Con conciencia de que es delante de Dios la humillación. En cualquier estado, no. En la hermosura de la santidad. Es un deleite para Dios ver a alguien santo. ¿Qué es la santidad? La santidad es el apartarse de lo malo por la obediencia a la palabra. Amén. Apartarse. Dejar de hacer lo que Jehová dice que hay que dejar de hacer. Amén. Y ponerse a hacer lo que Jehová dice que hay que ponerse a hacer. Como dice el Espíritu Santo en el libro de Habacuc, para que el que lea corra a poner por obra esta palabra. Amén. ¿Sí? Salmos 45. Eres el más hermoso, el más virtuoso, el más dotado. Amén. Delicioso, delicadísimo, perfecto. Amén. Hermoso, precioso eres tú. ¿Lo vas entendiendo? A mayor santidad, mayor comunión con Dios. Dios no otorga, Dios concede. ¿Usted alguna vez escuchó decir que en una ciudad, una empresa que vende autos es una concesionaria? ¿Escuchó esa palabra? Esa empresa no es la dueña de la marca. Le han cedido los derechos para que en esa ciudad comercialice los productos que representa.
A esa empresa local le conviene aliarse con un mayor emprendimiento, y él no es el dueño de la autoparte, de la automotriz, es un concesionario. Dios no regala, Dios concede, porque las cosas siguen siendo de Él. Nos da santidad, pero es de Él. Nos da sabiduría, pero no es nuestra, es de Él. Nos da el derecho a usarla, ¿escucha? Dios no otorga, concede, y esto métaselo en la cabeza, porque puede ser la diferencia entre irse al lago y salvarse. Dios concede, no otorga. ¿Amén? ¿Escucha usted? Y ahí empiezan los problemas con la altivez y con la soberbia del hombre que no entiende. Porque ¿quién se aira sino el necio, el que no sabe? Ses, es una palabra latina. No significa ni, no sabe, por eso se aira, porque no sabe. Amén. Y todo lo arregla con ira. No sabe que la santidad no es de él. Se la dieron. Le dieron para usar. Él llenó la medida de la ley y ahora puede santificarse, pero la santidad es de Dios. La salvación misma que el hombre logra por la fe y en la obediencia a la palabra, dice la Biblia, la salvación es de Jehová, no es del hombre. Se la dejan usar, digamos, el hombre usa el derecho, pero en un cesar, Dios cede, amén, en un ceder, perdón, Dios le cede la potestad de uso mientras aliente vida. Pero la sabiduría, la inteligencia, la salvación, la santidad, todo es de Él. Por eso la gloria es para Él. ¿Amén? ¿Entiende usted esto? De ahí lo que se decía del concesionario, ¿lo entendió? Es la forma más sencilla de explicarlo. ¿Sí? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, el más virtuoso. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que cuando Jesucristo abría la boca, el Padre se la llenaba. Como estaba escrito en los profetas, ya que la escritura no puede ser quebrantada. Abre tu boca que yo te la llenaré. Lo mismo dijo el Señor a los apóstoles. En otros términos, cuando así anunciaba: ustedes, si son tomados presos, no teman lo que vayan de hablar o lo que vayan de decir. Porque llegado el momento, no van a ser ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de mi Padre hablará en ustedes. Abran su boca, yo se las llenaré. Pero hay que estar en santidad. Hay que levantar la mano en una figura, ¿no? Como haciéndole una señal a Dios, dándole muestras de que usted es de Él. ¿Amén? ¿Sí? La gracia se derramó en tus labios. ¿Amén? Dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Amén? Pero Jesucristo como hombre cumplió la medida de Dios. Satisfizo la demanda, ¿escucha? No por ser hijo tuvo alguna concesión por una cuestión de parentesco que lo pusiera en ventaja frente a los otros mortales, sino que él nació de mujer, venido el cumplimiento del tiempo, y peleó la santidad como cualquier nacido de mujer, y venció, como se diría vulgarmente, por derecha. ¿Amén? ¿Va entendiendo? Y nos alentó con eso a nosotros, de que es posible en un cuerpo de carne vivir lleno del Espíritu Santo. Pero hay que hacer el esfuerzo. No hay que conformarse a este siglo malo. ¿Amén? En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 22, el salmista está describiendo a su rey. ¿Amén? En principio sus virtudes personales, su persona. Lucas 4:22, hablando de la gracia, ¿lo encontró? Dice el Espíritu Santo allí que las personas se maravillaban, ¿lo lee? ¿Sí? ¿Lo encontró? Versículo entero dice así: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Si es un simple carpintero, ¿de dónde tiene estas virtudes? Es un pobre artesano. Pero la santidad, la unión con Dios, la comunión, el apartarse del mundo trae la unción, y la unción trae todas las cosas. Pero la santidad es una concesión, no se otorga, se cede por un tiempo.
mientras estemos en el cuerpo. Amén. ¿Va entendiendo? Estaban maravillados sus contemporáneos de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Amén. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 45, versículo 2. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Hoy día estamos frente a una corriente de doctrinas de demonios que promueven la bendición sobre las personas. La bendición. La bendición a la cual ellos, usted lo ha oído. Ellos a mano llena, a diestra y a siniestra, reparten bendición para todos lados. Eso es un error. Distrae al hombre de la verdadera bendición, que es la bendición para siempre, o la vida eterna. De nada le sirve a usted que Dios lo bendiga ahora y lo maldiga después. Amén. Hay una bendición eterna, que es la salvación. Venid, benditos de mi Padre. Amén. Venid a las moradas que he preparado para vosotros. La otra bendición. En este cuerpo se pelea toda la vida por esa, por la final. Por eso dice el Espíritu de Dios que por ser el hermoso, lleno de virtudes, ¿sí? Piense, Jesucristo nació como cualquier niño, no dotado. Él adquirió todo lo que llegó a ostentar en batalla y en paz delante de los hombres. Todo lo que se le vio a él, lo logró por la fe después de nacido de mujer. ¿Escucha? Porque la justicia reclamaba eso. Era una cuestión de justicia. Tenía que nacer de mujer y tenía que lograr las cosas como cualquier nacido de mujer. Está comprobado, el hombre nace sin información alguna. ¿Amén? Eso no quiere decir que no nazca en pecado. ¿Amén? Otro tema. Por haber sido el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en sus labios, o el favor de Dios estuvo en su boca, y fueron beneficiados todas las criaturas. Amén. Pero hubo algo más. Dios lo bendijo para siempre. Amén. Dios lo levantó una vez muerto, lo sentó a su diestra y allí está por los siglos de los siglos. Esa es la bendición que debe buscar todo llamado. Fuera de las bendiciones terrenales y las añadiduras temporales para mantener el cuerpo y crecer económicamente, el cristiano pelea por la bendición eterna. Amén. La bendición eterna no tiene nada que ver con lo que predica la Odisea hoy día, como sacar la llave y donar un auto o la casa, el departamento o llevar el sueldo. La bendición eterna se logra con un camino un poco más largo. Amén. ¿Usted entiende la diferencia entre algo temporal y algo eterno? Y por eso aclara, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Amén. Como veíamos en el versículo 1, el salmista dirige su canto a su rey. O sea, él no despreciaba el señorío de Jesús. Se sometía. Amén. ¿Sí? Esto es una cuestión de voluntad y de visión. Visión. ¿Sí? Cuesta mucho someterse en el Evangelio. Cuesta mucho, pero es indicio de perdición. No porque lo diga el hombre, sino porque está escrito: los rebeldes y contumaces, los impíos desprecian el señorío. Amén. Y la justicia le otorgó a Jesucristo el ser Señor, no socio. Y eso no puede ser cambiado. Porque Él lo logró con legítimo derecho en una lid que Él enfrentó. Amén. Rey. ¿Sí? El cual es alabado como santo, como decíamos, lleno de gracia en sus labios, lo cual le permitió llegar a la gloria y vivir eternamente. Y acá vamos a entrar en aguas profundas si nos dejan. El salmista ahora pasa de su rey hermoso, de su persona, a una actividad de su rey. No lo ve en el trono reinando, ni lo ve juzgando a su pueblo, lo ve en guerra. Amén. ¿Sí? Su rey, como los reyes de antaño, era tanto para el trono de marfil, por así decirlo de alguna manera, como para ir a la guerra delante de sus ejércitos, señoreando en la lid, demostrando su destreza, su valentía, delante. La Biblia muestra en el libro de Apocalipsis que Jesucristo va delante de las huestes espirituales, delante de su ejército. Apocalipsis capítulo 19.
Él va delante. Amén. Era muy común en aquellos días distintas tácticas de guerras. Generalmente los generales y los dignatarios del ejército disponían su campo en la retaguardia, en un promontorio, un lugar alto. Desde allí veían su ejército y la batalla. Y con continuos mensajeros dirigían la lid. ¿Escuché? Pero Jesucristo iba adelante. Amén. En la antigüedad también esto se hacía. Dice, ciñe, cambia la visión de la persona al guerrero. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Él ve a su rey valiente. Amén. Una persona valerosa. Esto es de valores. Amén. Una persona no de doble ánimo. Inconstante, con un corazón malo, de incredulidad. Una persona, como demostró Jesucristo cuando fue hombre, decidida. Amén. Una persona que se sabía indignar y sabía avanzar sobre sus enemigos en virtud de esta indignación, sin dudar, sin titubear. No pensaba en él. Pensaba en la gloria y el honor del Padre. Y así peleó. Y así venció. Es bochornoso ver cuando personas cuidan su pellejo. Da tanta lástima como deshonra delante de los ojos de Dios. Cuando no se es valiente, se es cobarde. Y los cobardes, dice la Biblia, son incrédulos. Por tanto, no heredarán el reino de los cielos. Amén. El Evangelio nos invita a la batalla. Por eso dice la ley, el que sea medroso y pusilánime, vuélvase a casa. No apoque el corazón de sus hermanos. Al cielo van a llegar los vencedores, los que peleen contra el hombre y contra Dios, y venzan. Amén. Así lo ve el salmista. Ciñe tu espada. Ajusta tu espada sobre el muslo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. No es de hoy que las personas son vagas para leer, vagas para estudiar. El otro día, haciendo una pregunta, el Espíritu al pueblo, todavía muchos no habían estudiado como lees. Porque el hombre es menospreciador. Y eso se le cuenta por pecado. Después no tiene resultados. Porque no estudia. La palabra de Dios es para escudriñarla, para estudiarla, para prepararse, para hacerse de esa espada. La iglesia no es para ver a los hermanos nada más. Es una escuela de profetas. La iglesia es para aprender. No es para bailar ni para saltar. Es para aprender. Es para aprender a usar esa espada. Y para valerse de todos los medios de gracia que el Espíritu de Dios ponga en manos del pueblo para hacerlo un pueblo de armas de guerra. Amén. Jesucristo tuvo espada cual nadie sobre la tierra. Amén. Y la ceñía, dice la Biblia, sobre el muslo. Esto indica por qué la ceñía sobre el muslo. Porque sobre el muslo. En el libro de Apocalipsis dice la Escritura que Jesucristo, cuando baja del cielo, primero, y atrás las huestes celestiales, en toda su vestidura tenía un nombre escrito, que era Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su muslo. Amén. Porque nadie está dispuesto a ofrecerse voluntariamente a ese señorío. Entonces Él viene, ¿a qué? A la tierra. ¿A traer paz? No, dijo Él, espada. Amén. Para doblegar el corazón de los hijos de los hombres. Porque el hombre es rebelde. Somos rebeldes. Y Él nos tiene que vencer. Ciñe la espada sobre sobre su muslo. ¿Sí? Oh valiente. Para afirmar el señorío que recibió del Padre. Acometiendo sobre los rebeldes que somos nosotros. Doblegándonos y llevándonos al servicio a Dios. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el espíritu de la profecía. Porque está la profecía, la palabra escrita, la letra, y está el espíritu de la palabra. Por ejemplo, una persona puede leer hermoso y se puede imaginar un Cristo rubio, de ojos celestes, de nariz anguileña, de tez fino, delicado, de muy buen perfil, con una imagen, digamos, de actor moderno en su fantasía mental. Sin embargo, el Espíritu Santo dice que él era sin apariencia. Una persona más. Entonces esa persona acaba de leer la profecía, pero no tiene el espíritu de la palabra. Porque cuando Dios habla de hermosura, no habla de belleza física, habla de belleza de valores, de cultivo del alma.
¿Amén? ¿Sí? En el libro de Eclesiastés dice que un hombre pobre pero sabio salvaba la ciudad. ¿Lo recuerda? ¿Amén? ¿Va entendiendo? Porque Dios estima en una persona como piedra preciosa la sabiduría, o más que piedra preciosa. ¿Sí? Y alguien puede estar lleno de piedras preciosas y ser un necio, como lo era Nabal. Y así era su nombre. ¿Amén? Insensato. De nada le servía todo lo que tenía, pues Jehová lo mató, por no entender quién era David. ¿Amén? Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. De golpe cambió la figura. En el corazón del salmista el Espíritu le dio vuelta a la visión. De la persona pasó al guerrero. Con tu gloria y con tu majestad. ¿Amén? Con tu gloria y con tu majestad. La gloria. Dice la Biblia que la guerra no se hace con fuerza. Dice, con sabiduría harás la guerra. Las decisiones de Cristo, cual general inimitable, eran gloriosas. Nosotros damos testimonio de cómo nos ha rodeado, nos ha sitiado y nos ha vencido. Nos ha hecho de poner armas, hemos arriado el pabellón y nos hemos entregado en sus brazos para servir en sus huestes. Él sí que sabe hacer la guerra. Aún el más duro cayó bajo su espada inflexible. Dios sabe derrotar a un hombre. Y ese es el desafío, como está escrito, lo vence Dios y no el hombre. Con tu gloria y con tu majestad, o con tu gloriosa majestad. Esto es que Dios es de magníficas virtudes, glorioso. Amén. Dios es de gloriosas obras, como la creación lo manifiesta. Él se mueve alrededor nuestro como nosotros ni lo imaginamos. Y nos hace la guerra cuando nosotros nos desviamos. Y prendidos por su sabiduría, nosotros nos volvemos como prisioneros sin esperanza, por la esperanza que nos da Él. Amén. Si no me sirves a mí, no servirás al enemigo. Jehová sabe hacer la guerra. Dios agota al hombre. Amén. ¿Sí? Glorioso en obras, majestuoso proceder. Tiene un proceder de majestático o majestuoso o lo más alto. ¿Sí? Amén. Su proceder no es torpe, no es abrupto. Dios no va de frente, como se dice vulgarmente, porque Él sabe cómo actuar, sabe golpear al hombre. En una oportunidad, como dice el libro de Cómo lees, un escriba, un docto, una persona que había usado toda la vida en estudiar las palabras de la Biblia, que para ellos en esos días eran pergaminos del Antiguo Testamento, se le acerca a Jesús con una estocada por la espalda. Era muy común que lo tienten. ¿Amén? La Biblia dice que la espada de Jesús está en su boca, la espada de su boca, porque está hablando de las palabras del Espíritu, de espadas que se usan. Por ejemplo, el diablo la usa para la tentación. Maestro, irrumpió el escriba, seguro en su soberbia, ignorante de a quien desafiaba a la lid. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Una pregunta en un espacio muy chico para alguien que sabía moverse aún en espacios más reducidos. Y el Señor dijo, ¿qué está escrito en la ley? Momento, ¿cómo leen la ley? Porque escrito está, pero ustedes no saben leer. No hablo más. Jehová, dice el Espíritu en el libro, sabe golpear sus oponentes, ¿no le parece? Amén. Claro, porque él nunca pensó que Dios le iba a preguntar cómo leía. Eso se lo podía preguntar la maestra, pero no Dios. Y Dios se lo preguntó. Porque si lees mal, entiendes mal. Y si entiendes mal, me estás haciendo perder el tiempo. Y Dios no pierde el tiempo. Amén. Nadie en Jerusalén lo pudo cercar. Siempre vencía. Amén. Los desafiaba. Ustedes mucho erran, les dijo en una oportunidad. Y en otra, ¿cómo David dice, mi Señor si Él es Padre? Y todos dudaban. Los envolvía porque ellos no tenían la espada del Espíritu. Amén. Esto es majestuoso proceder, imponente. Amén. Como pasó en el norte cuando fueron al monte Hermón, en la visión, muchos se confunden, cuando aparece Elías, Moisés. ¿Se acuerda? Eso fue una visión. Porque ellos duermen. Pero Dios hizo aparecer su figura. Amén. Imponente, sabio, inteligente, sencillo. Lo más importante, las personas cuando saben son soberbias. Cuando Dios las levanta se ponen altivas. Cuando ya caminan solas, Jesurún engorda y tira coces. Dios es tan sublime como sencillo.
Amén. Y eso lo hace virtuoso, lo cual lo hace hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres. El diablo no pudo manejar la hermosura de la santidad y la soberbia, porque ensoberbecido fue depuesto de su lugar. Amén. ¿Sí? Sabio, inteligente, sencillo, sensible. Es un gran gobernante muy poderoso. El hombre más poderoso de la humanidad, de lo que se conoce entre los hombres, fue Jesucristo. ¿Sí? Pero sensible. Amén. Tan sensible que un centurión romano enamorado de su siervo lo conmovía, cuando el esclavo no valía nada en esos días. Amén. Un centurión romano enamorado de su siervo. Le tocaba tanto el corazón que él lo ponía de ejemplo a sus acompañantes. Mirad la fe de este. Y dice la Biblia, Jesús se maravillaba. Sensible, no duro, fiable. Amén. Verdadero, excelso, humilde, respetuoso. Dios es respetuoso. Amén. Justo, lleno de indignación, poderoso en batalla, vengador. Amén. ¿Sí? Dice el Espíritu Santo, en tu gloria sé prosperado. Y acá viene el primer misterio. Oiga bien, escuche bien lo que le va a decir el Espíritu de Dios ahora. Amén. No sea altivo. Durante toda la vida estuvo escondida en la Biblia la figura del caballo. Hasta hoy. Este salmista en un arrebato del Espíritu ve a su rey poderoso en batalla, pero a caballo. Amén. A caballo. Porque en aquellos días ir a la guerra a caballo era una cosa, ir a pie era otra. Usted piense, un caballo mide entre 1,80 metros y 1,90 metros y pesa entre 500 y 800 kilos. Amén. Entonces no era lo mismo enfrentar al enemigo a pie que enfrentar al enemigo arriba de esa mole. Amén. ¿Va entendiendo? En aquellos días ser un caballero era dignísimo. Dice la Biblia que Jesucristo monta un caballo blanco. Ahora, ¿Jesucristo monta un caballo? No. Es una figura. Y ese caballo brioso, inteligente como es el caballo, sin temor, que le confiere tanta potencia al jinete. ¿Qué es? Dice la Biblia, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Tiene ojos para ver? Acá le toca a usted si tiene fe, y si no. Amén. Que el hombre se mueva que se mueva en palabra de verdad, lo que está escrito, no predique otro evangelio, que sea humilde y justo, le confiere al guerrero el hecho como estar sobre un caballo en la lid. ¿Escucha usted? ¿Tiene ojos para ver? Ahora va a entender todas las veces que sale el caballo en la Biblia. Cabalga sobre un caballo, no, es una figura. Sobre palabra de verdad, serás como un guerrero sobre un caballo en batalla. No era lo mismo ir a la lid a pie. Esto que le voy a decir no es una broma, puede causar gracia. No era lo mismo ir a la lid en un pony. En un pony, que es un petizo. O en un percherón. Un caballo de tiro. Un caballo difícil de dar vuelta. No, los que iban a la lid eran sementales. Eran caballos no castrados. No los sujetaba nadie. ¿Hay una diferencia entre el toro y el buey? Hay una diferencia, sí. ¿Cuál es? Que uno es castrado y el otro no es castrado. ¿Amén? ¿Entiende usted la palabra? Si no, búsquela. Cuando se castra al animal, el animal pierde la potencia viril. Esto se hace en el macho. ¿Amén? ¿Sí? Pierde la potencia viril y pasa de indomable a domable o doméstico. ¿Amén? En el caballo pasa lo mismo. Antes en las batallas se montaban caballos sementales. Sementales viene de simiente. Eran caballos que acercados a una yegua procreaban. Sementales. Esto es no castrados. Briosos, caballos muy nerviosos, caballos muy fuertes, lozanos, caballos no comunes. La caballería era la fuerza más importante de los ejércitos. ¿Escucha usted? Oiga, ¿tiene ojos para ver? ¿Se regocija? ¿Esto oído oyó? ¿Ojo vio? ¿Sabe que no? Claro, él ve su guerrero
¿Y cómo era este caballo? Dice la Biblia, blanco. El caballo era blanco. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad, la palabra de humildad y la palabra de justicia es pura. Pero que Jesucristo viene arriba de un caballo no es una figura espiritual. Él, guerrero de Dios, Jesucristo, y nosotros los guerreros, pero más bien hablemos de él hoy, iba a la guerra, pero sobre un caballo poderoso, potente, inigualable. ¡Ay de sus enemigos! No era lo mismo que usted arremeta con el escudo con sus 80 kilos, que arremeta con 700 kilos sobre el adversario. ¿Amén? ¿Va entendiendo? Cabalga, le dice el Espíritu por medio del salmista a este guerrero. En tu gloria sé prosperado. ¿Amén? Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Como decíamos, vivir hablando la verdad, humilde y en justicia, le otorga al guerrero de Dios la potencia de ir montado a la lid. Es un símil. ¿Amén? ¿Va entendiendo? Todo el mundo se preguntó siempre por qué los caballos en la Biblia, hasta hoy. Job 39. ¿Amén? Una figura, así como Dios compara la oveja y compara el macho cabrío y demás. ¿Amén? El caballo era especial para la batalla. 39:19. Era un animal que tenía mucha fuerza. ¿Amén? Job 39:19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? Le dice Jehová. ¿Qué revela acá que tiene el caballo? Fuerza. ¿Es lo mismo ir en un pony a la guerra que en un semental indómito, arisco, porfiado, de 700 kilos aproximadamente? No es lo mismo. El que no habla palabra de verdad, el que no es humilde, de todos los llamados, yo, usted, y el que no habla justicia, va a la lid a pie. Y es víctima. ¿Amén? ¿Va entendiendo? ¿Diste tú al caballo la fuerza? Le pregunta Jehová. ¿Qué tiene el caballo? Fuerza. ¿Amén? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Ondulantes. ¿Por qué? Por las esbeltas carreras. ¿Amén? Las grandes carreras de los caballos. ¿Sí? ¿Entiende usted? El caballo pasea, trota y galopa. ¿Amén? He estado estudiando el caballo esta semana. Pasea, trota y galopa. Lo más hermoso de aquellos días era que los caballos se montaban a pelo. Porque la montura y los estribos, ¿sabe cuáles son los estribos? Veo que usted se monta al caballo y le pone los pies a algo. Entra el pie, la punta del pie. El estribo y la montura se inventaron en la Edad Media. ¿Escucha? ¿Sabe cuál es la Edad Media? 1500, 1300. En aquellos días el caballo se montaba a pelo. Había que estar arriba de un semental a pelo. Por eso los mejores soldados eran los mejores jinetes, y ser un caballero en el ejército era ser un soldado de la más alta alcurnia. ¿Amén? Tener caballo para la guerra, aún en la época de Roma, el jinete llevaba su propio caballo. El ejército no se lo proveía. Pero no era lo mismo ir a la batalla arriba de 1,80 m, piense, en una puerta tiene 2 metros. Esto el caballo entero hablando de la cabeza, ¿no? Que ir a pie. No era lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos están peleando a pie? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos están peleando a pie? Por el Espíritu se lo pregunto. Usted delante de Dios, en este misterio, porque esto ojo no vio, ni oído oyó, y jamás subió a corazón de hombre. ¿Sabe qué? No se gana ninguna batalla. ¿Cuál es el consejo del Espíritu? Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Amén? ¿Amén? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? Cuando el hombre se acerca a una langosta, la langosta salta. El caballo semental no. Es muy común ver cómo un caballo semental mata a una persona, a patadas o a mordiscones. Por el caballo patea y muerde. ¿Amén? Y no es fácil domar un semental. Y tampoco convenir a la guerra con un caballo castrado, porque era un caballo tímido, sin fuerza. Y las jornadas eran largas y pesadas y a veces dobles. ¿Amén?
El ejército romano tenía la jornada de 5 horas, caminaban alrededor de 30 millas, con algo de 60 kilos de equipo. Y los hoplitas griegos caminaban con 35 kilos de equipo, lanza, espada y puñal, más coraza y escudo. Y a veces la jornada era doble, y había que caminar todo el día y toda la noche. Eran otro tipo de hombres. ¿Amén? Y un caballo castrado no iba a servir. Y la guerra se arrecia la batalla a veces, ¿no? ¿Amén? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? No, verdaderamente que no. El hombre, por más que asuste al caballo, el caballo no retrocede, amén. Se puede asustar, pero no retrocede. Amén. El resoplido de su nariz es formidable. Puede estar cansado el caballo y tiene fuerza. Amén. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Dios lo hizo así. Amén. Y usted dirá, y yo peleando a pie, Señor. Sale al encuentro de las armas, sale al encuentro. ¿Usted entiende la unión de la figura espiritual? Sale al encuentro de las armas. Amén. La caballería era terrible. Desde la época de Alejandro el Grande, Alejandro el hijo de Filipo, Alejandro III de Macedonia, el segundo hegemón de Grecia, desde esos días la caballería formó una importante escuadra en los ejércitos. En días de los romanos igual, la caballería montaba en las alas. Un ejército se medía por sus caballos. Se contaban los arcos, las flechas, los dardos y los caballos. Los caballos eran parte del equipo bélico. ¿Escucha usted? ¿Cuántos no decían cuántas personas tiene ese ejército? ¿Cuántos caballos? Amén. Luego de la derrota de Durazo, que Pompeyo le aplica a César, la batalla se decide por la caballería. En aquellos días la caballería cargaba sobre los costados. Y al medio iba toda la infantería y arremetía contra el ejército. Y un caballo, a plena carrera, un semental, a plena carrera, 700 kilos, a plena carrera, había que pararlo. ¿O no? Y arremetían por los lados, por los flancos, y buscaban rodear y encerrar y atacaban de atrás, prestos al centurión. Y así, a la cadena de mando, la caballería decidió muchas batallas. Con el caballo se andaba por cualquier terreno, donde a pie era dificultoso. Se hacían largas jornadas de marcha descansados. Y así se pelea cuando uno vive en santidad, descansado. Largas jornadas y está fresquito todavía. ¿Amén? ¿Va entendiendo usted por qué el salmista? ¿Cómo lo ve a su Señor el salmista? No lo ve a pie dando lástima. Lo ve sobre un poderoso caballo blanco. ¿Amén? Montado para la guerra. ¿Sí? Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto. Dice, y no teme. Esto lo dice Dios. ¿Amén? Ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Amén? ¿Sí? Por eso el Espíritu lo muestra así a Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice la Biblia que Jesucristo viene en un caballo blanco y los santos con él. Igualmente en caballos blancos. ¿Amén? Son figuras, ¿entiende? Apocalipsis es una comparación que hace Dios. Oye, si tú practicas palabra de verdad, si tú eres humilde, practicas palabra de humildad, si tú practicas palabra de justicia, harás la guerra sobre un caballo. Poderoso te moverás entre los enemigos. ¿Amén? ¿Entiende usted? Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, ¿sí? El blanco, símbolo de la pureza. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Sí? ¿Lo lee? Sus ojos eran como llama de fuego, indignado. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, esto es, los ángeles dignos y nosotros los salvos, amén,
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y a pie, no. A pie, no. Dice, le seguían en caballos blancos. Porque un ejército montado es una cosa. ¿Usted lo entiende esto? Y un ejército a pie es otra. Salmo 45. El caballo sirve, una comparación, sirve para el paseo, para el disfrutar. Amén. Como la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Cuando una persona está en Cristo, puede pasear. El problema es cuando pasea vanidosa, cuando pasea carnal. Amén. Para las labores, porque el caballo desde tiempos inmemoriales fue muy útil para las labores, para labrar la tierra, para trasladar las mercaderías. ¿Sí o no? Piense en la utilidad que le ha dado el caballo al hombre. Pues para las labores no hay como la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Porque cuando hay palabra de humildad, de verdad y de justicia, ¿sabe uno cómo prospera? Pero cuando es altivo no prospera. Cuando es mentiroso no prospera. ¿Amén? Y cuando no es justo tampoco prospera, está siempre ahí. ¿Sí? Como decía el espíritu del viernes, la justicia no lo deja vivir. ¿Amén? ¿Sí? Dice el Espíritu Santo, para trasladarse con rapidez y descanso, porque usted arriba de un caballo podía trasladarse rápido y descansado. Y esto se hace con la palabra de verdad, de humildad y de justicia. No se olvide que la ley marca la extenuación. ¿Se acuerda? Extenuación. Esto es cansancio, como un juicio. ¿Se acuerda? Oiga, mire usted acá al pastor, por favor. ¿Recuerda usted que el Espíritu Santo dice que en la ley que como juicio nos va a venir el cansancio? Cuando nosotros vivimos con palabra de verdad, de humildad y de justicia, no hay cansancio. Sí, por supuesto, llegará la noche y dormirá. Pero estamos hablando, no hay agotamiento, porque la extenuación es juicio. Dice Dios mandará extenuación y calentura. Calentura, fiebre alta. Amén. Y extenuación. No hice nada, estoy muerto. Estás muerto en delito y pecado. Esto está escrito. ¿Sí o no? ¿No lo aceptamos? No, sí lo aceptamos. ¿Amén? Porque es la palabra de Dios. ¿Amén? Pero a caballo se pelea fácil. Se pelea sencillo. ¿Sí? ¿Va entendiendo? Y sobre todo se usaba para la guerra. Porque ir a hacer la guerra sin caballo era muerte segura. Por eso hubo un rey inglés en su momento, no estoy seguro si era inglés o francés, que en medio de la batalla perdió la cabalgadura. Esto es famoso y se puso a gritar, mi reino por un caballo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de haberlo oído? Creo que era inglés. ¿Por qué? Porque en ese momento valía más un caballo que todo lo que él tenía. Y murió en batalla. Porque el caerse del caballo era muerte segura. Como caerse de palabra de verdad, ya no hablar más palabra de verdad, es muerte segura. ¿Amén? Como ya no hablar más palabra de humildad, ¿amén? ¿Sí? Es muerte segura, ¿o no? ¿Entiende usted? Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Me cansé de hablar verdad, quiero ser altivo y no soy más justo. Es como caerse del caballo. En medio de la batalla es hombre muerto. ¿Entiende usted la figura? ¿Amén? Esto está escrito, ¿o no? ¿Sí? Le cuento algo que estudié en la semana. Hoy nosotros no estamos acostumbrados a ver los ejércitos con caballos porque han sido reemplazados por jeep, por tanque y por camiones. Tanques de guerra. La palabra Panzer, que no es así en alemán seguro porque mi alemán no existe, significa pesado. ¿Amén? ¿Se acuerdan de los tanques de guerra? Pero a estos aún le dicen la caballería. ¿Por qué? Porque reemplazó el caballo. Porque hasta el siglo XVIII, la última guerra europea, la grande, la de Napoleón Bonaparte, el francés, ¿sí? El que se autotituló emperador, la guerra era con caballos. ¿Amén? En la antigüedad, los ejércitos, como le decía, se evaluaban por la cantidad de caballos. La pregunta no era cuántos son, sino cuántos caballos tienen. Porque ahí estaba la definición, ahí se inclinaba la balanza en la fuerza o en las desventajas del ejército. ¿Amén? ¿Sí? ¿Va entendiendo? Los mejores soldados eran los mejores jinetes y acá se da igual. Porque el que se sabe mover bien en palabra de verdad, tiene la espada bien afilada. El que se sabe mover bien en palabra de humildad y en palabra de justicia es un buen jinete. Porque no se cae.
del caballo. ¿Entiende? Y siempre vence. ¿Sí? ¿Amén? Otra característica del caballo era la velocidad de desplazamiento y su feroz y predominante ofensiva. El caballo se movía rápido. Una persona arriba de un caballo en el campo de batalla. Piense un caballo dentro de un patio y un hombre arriba. Es temerario y se mueve rápido. ¿Amén? Al ser sementales, los caballos giraban, daban vueltas, eran feroces y ágiles. Y a veces el diablo acecha mucho. ¿Amén? Y usted por ahí está a pie y gordo. ¿Amén? Porque no ora, porque no ayuna, porque no estudia, porque no se entrega. No tiene palabra de verdad. ¿Es esto así? No tiene palabra de humildad, porque es soberbio, porque a usted no le importa nada. Usted es el rey del mundo. Cuando Dios ya le dijo, tú hombre eres, sino Dios. Pero la Biblia dice, tú en manos de tu matador, hombre eres, y no Dios. El diablo viene y usted dice, lo único que le falta es, pastor, sí, muerto. Amén. Porque contra Satanás no hay argumento. Satanás viene y usted muere. Siempre estamos en guerra. No se confunda esto con Efesios 6, porque Efesios 6 habla de un sitio. De un pueblo sitiado. ¿Escucha? ¿Sí? Y habla del soldado de infantería, pero en un sitio. Por eso dice resistir. ¿Amén? ¿Entiende la figura? ¿Sí? Ir a caballo a la batalla, como le digo, ofrece grandes ventajas. ¿Amén? ¿Sí? Otra cosa que ofrecía la caballería era protección. La caballería protegía las maniobras del resto del ejército. Mientras se acomodaban las huestes y se disponían las órdenes, el caballo, la caballería hacía como una especie de cadena de protección. ¿Entiende? ¿Viene hasta acá? Salmos 45 dice: en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre un caballo, no. Sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. ¿Lo lee? Este es el guerrero, el que tiene ceñida la espada en el muslo. ¿Amén? Resumiendo esta parte que ojo no vio. ¿Amén? Ni oído yo. Es lo mismo, Israel. Israel, ¿es lo mismo ir a la guerra a pie que a caballo? ¿Entiende usted la figura? Dice el Espíritu Santo. Lo leemos de vuelta. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Quién es la diestra de Jesús? Dios. ¿Por qué? Porque, ubíquese, está hablando de Él en tierra, no en gloria. En gloria el Padre está a la izquierda del Hijo. ¿Amén? Esto lo puede traer a confusión, ¿escucha? En gloria está a la izquierda porque Esteban vio al Hijo a la diestra del Padre. ¿Amén? Pero David decía, veía al Señor siempre junto a mí, a la diestra, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Siendo Jesucristo hijo de mujer, y estando en la condición de David, el Padre estaba a la diestra. El vencedor en la batalla sobre este caballo poderoso, que es la palabra de verdad, o sea, guardar la palabra de verdad, predicar este evangelio, guardar la palabra de humildad y de justicia, es como ir a pelear a caballo, con muchas ventajas. ¿Amén? ¿Escuchó? Y la diestra de Cristo encarnado, ¿quién es? El Padre, que le enseñó cosas terribles. ¿Amén? ¿Sí? Dice el Espíritu, la última parte, tus saetas agudas, ¿lo lee? Con que caerán pueblos debajo de ti. Tus saetas agudas. Aparte, ¿qué tenía este guerrero? Aparte de un caballo, una espada, saetas. Esto es flechas. ¿Amén? ¿Cómo eran? Agudas. Esto es de una punta muy fina. Era muy común ver el guerrero, usted habrá visto alguna foto, con el receptáculo de la aljaba. La aljaba era donde se guardaban las flechas, la sacaba de allí y la tiraba con el arco. Ellos corrían a pelo grandes distancias. Los ejércitos se ponían en orden de batalla, se ordenaban en la mañana temprano y no siempre cerca. Por ahí había entre 1000 y 2000 metros entre una formación y la otra. Y allí salía la caballería, en una carrera desenfrenada. Y al galope, de sementales, estos empuñaban arco y tiraban con mucha certeza. ¿Amén? Contra los adversarios.
Era una flecha que venía con toda la carrera del caballo, más la fuerza del arco, que generalmente eran de bronces, arcos muy fuertes, y después venía la arremetida del caballo, 800 kilos encima suyo. No quedaba nada. ¿Amén? ¿Sí? Y otra cosa es pelear a pie. A pie usted lo único que le dice al diablo, ya vas a ver, porque yo ahora me voy a poner a orar. Ya me voy a poner a orar. ¿Qué digo ya? Ayer me voy a poner a orar. Y vas a ver. Y el diablo dice, vamos a comer. Siempre amenaza. Amén. Vive entregándose. Es como ese que se va a bañar y teme al frío del agua. ¿Viste? ¿Me meto o no me meto? Si no, no me baño nada. ¿Amén? La iglesia le cuesta mucho hacerle frente a las huestes enemigas. Y las huestes enemigas no descansan. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Quiénes son estas saetas? ¿Amén? Vamos en busca de la segunda revelación, ¿sí? Sus llamados. Isaías, capítulo 49. Sus llamados. ¿Amén? Quienes han sembrado para el Espíritu. ¿Sí? Porque el guerrero, ¿quién hace la guerra? Jehová hace la guerra. ¿Amén? Isaías era uno como profeta, como llamado, 49:2. ¿Lo encontró? Isaías, igual que Jesucristo, tenía espada y él mismo era una saeta. ¿Amén? Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda. ¿Lo lee? Me cubrió con la sombra de su mano, protección. Mire qué grande que es Jehová. ¿Amén? La sombra de su mano. Qué chiquitito que se veía Isaías, porque él es todopoderoso. Un poderoso gigante, como lo vio Jeremías. ¿Amén? Y me puso por saeta bruñida, esto es pulida, bruñir. Se bruñe en cilindros, los mecánicos bruñen el cilindro, se pule, se lija, muy fino. ¿Entiende? ¿Comprende? Un acabado, diríamos, fino. ¿Amén? ¿Sí? Y lo leemos de vuelta, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Amén. ¿Dónde están estas saetas? En la aljaba del guerrero que viene en el caballo blanco. Amén. Y en el Salmo 45 dice que sus saetas agudas están para hacer caer pueblos debajo de él. Pueblos que tienen que caer. ¿Por qué hace la guerra? Para imponer su reinado. Esto es que él es rey de reyes y señor de señores. Por eso hace la guerra. Recuerdan la espada, la ciña al muslo. Y ahí decía, rey de reyes y señor de señores. Cuando Jehová tiene un enemigo que lo está por llamar, enemigo porque hace pecado y porque no se somete, es rebelde, el rebelde es imprudente, generalmente imprudente de labios. Amén. Y de esto nos han enseñado tanto. Amén. ¿Qué hace Jehová? ¿Dispara una flecha y lo mata? No, es una figura. Toca el corazón de uno de sus llamados, el cual está preparado. Amén. Preparado. Y lo envía allí. Él arbitra los medios. De una u otra forma la persona termina o golpeando la puerta de esa casa, o encontrándose con esa persona, o dialogando. ¿Amén? ¿Sí? Y ahí Jehová lo usa contra el corazón de esta persona, del enemigo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Va entendiendo? ¿Amén? Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. ¿Y a dónde tira Jehová estas saetas? Dice, al corazón de sus enemigos. Amén. Dice el Espíritu, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Estos enemigos éramos nosotros. Yo, usted y todos los hombres. Si nos dejamos vencer por Jesucristo, pasamos a ser sus amigos. Pero si llamados somos rebeldes, somos sus enemigos. ¿Amén? ¿Sí? Es así. Conviene ser amigo de este invencible. ¿Dónde van las saetas? Al corazón de los enemigos del rey. Dice el Espíritu Santo, penetrarán. ¿Amén? En el corazón de los enemigos del rey. La segunda revelación. Busque Deuteronomio 10. Para ir finalizando. ¿Amén? Ahora ese corazón, ¿cómo es? Levante la vista. Dice la Biblia que ese corazón es de piedra. ¿Amén? ¿Amén?
Escuche el segundo misterio. Amén. ¿Cómo es el corazón? De piedra. ¿Es así? Así es. Aún de los que están acá adentro, muchos pueden tener todavía un corazón de piedra. Amén. ¿Sí? Por eso salen las saetas. Pero no es que usted ve venir una flecha. Una flecha. ¿Me sigue? No se preocupe. No es eso. Amén. No es para nada eso. Lo que sucede es que usted ve venir una persona que le deja el corazón como si le hubieran ensartado un flechazo. Y usted, como es carnal, se lo agarra con la persona. Se mira este carnal lo que me vino a decir. Yo me voy de acá. Porque lo primero que hace el cobarde es huir. Amén. No son personas. Las saetas son los profetas. Amén. Y el profeta nunca fue bienvenido en Israel, porque el profeta nunca vino para preparar el asado. Siempre vino para regar el asado. Amén. Porque fulano, yo, usted, el que sea, está de enemigo del rey. Entonces, saeta. No, yo no estoy de acuerdo. La saeta va igual. Y penetra el corazón del enemigo del rey. Ahora, el corazón es de piedra. Entonces Jehová no puede hacer nada. ¿Cómo que no? Dice la Biblia, en el libro, y a ver si entiende esto, es sencilla la segunda, pero muy profunda. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en el corazón. Y ahora vamos a leer que Dios escribió la ley en tablas de piedra, símbolo del corazón de piedra. El dedo de Dios tiene poder para dibujar su ley en un corazón de piedra. Y hay de sus enemigos. Amén. Hay de los enemigos del rey. Amén. Conviene entregarse en las manos de Dios. ¿Sí? Así que no importa lo duro que sea usted, si pide un cambio de corazón y que le escriba la ley en su corazón, Dios la escribe. Porque Dios escribe su ley en piedra. Deuteronomio 10:1. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré, ¿lo lee? En aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondré en el arca. ¿Por qué Jehová hace preparar tablas de piedra? ¿Por qué no preparó un pergamino? Porque es un símbolo, un tipo del corazón. ¿Amén? ¿Sí? E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, está escrito, imperativo, amén. ¿Cómo que Jehová no lo va a doblegar a usted o a mí? Nos va a doblegar. No nos conviene corcovear, porque viene a caballo, poderoso, con espada y arco. Y el arco se dispara directamente para que penetre en el corazón. ¿Tendrá puntería Jehová? Amén. Usted es una de sus víctimas, yo soy otra. Amén. Tiene puntería. ¿Conviene corcovear? ¿Le doy un consejo? No. ¿Usted qué me dice? ¿Qué me aconseja? Que no, ¿no? Porque Él es invencible. Amén. Dice, lo único que hacemos es demorar la muerte. Dice el versículo 4, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Jehová escribe en piedra. Amén. ¿Sí? Un misterio. Para concluir leemos Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Amén. Póngase de pie y oramos. Amado Dios, en sus manos encomendamos nuestro espíritu. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra eterna. Su palabra, Señor. Señor, debemos cabalgar sobre palabra de verdad, sobre palabra de humildad, sobre palabra de justicia.
Debemos valernos de los medios de gracia para un combate certero, para una guerra segura, para una victoria segura, para hacer la guerra a nuestros enemigos y caminar con poder sobre nuestros adversarios. Usted es Dios poderoso. Usted nos pone sobre un caballo poderoso, sobre un caballo limpio, sobre un caballo blanco, invencible. Y marchamos detrás suyo a la lid, seguros, Señor, del estandarte que peleamos, la bandera del león de la tribu de Judá, poderoso en batalla, invencible. Jehová de los ejércitos es guerrero. Jehová de los ejércitos nunca perdió una batalla. Oh Dios de nuestros padres, a quien servimos en el Espíritu. Luchó contra principados y contra potestades y contra gobernadores en las regiones celestes y venció. Venció y expuso públicamente a los principados y las potestades y los clavó en la cruz. Venció al diablo y lo condenó al lago de fuego y azufre en juicio justo, porque Él es poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos es guerrero. Jehová de los ejércitos es el príncipe de los ejércitos de Israel. Señor, muchas gracias. En sus manos encomendamos nuestro espíritu. Bendito sea su nombre, que abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Gracias, muchas gracias. Bendito sea su nombre. Todo lo dejamos en sus manos, porque así instruidos, así iluminados, nuestro espíritu recobra fuerzas para la batalla. Arremeteremos contra nuestros adversarios, caminaremos sobre nuestros enemigos. Venceremos en su nombre como vencieron nuestros padres, sobre cabalgadura segura y fuerte, sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Gracias, muchas gracias. Suya es la gloria, la honra y la alabanza. Todo lo dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén.